El asfalto caliente de Buenos Aires palpitaba bajo los pies de Isabela, una sinfonía de bocinas y voces que apenas lograba ahogar el persistente zumbido de su propio cansancio. A sus 22 años, su vida era un collage de trabajos a tiempo parcial, mesera por la mañana, florista por la tarde y noches dedicadas a limpiar oficinas, todo para estirar cada peso hasta el límite. Sus manos, jóvenes pero curtidas, conocían el peso de la bandeja y la fragilidad de un tallo de rosa. Vivía en un pequeño apartamento compartido, un cubículo ruidoso, en un edificio antiguo de La Boca, con su amiga de la infancia, Sofía, una compañera del orfanato que ahora luchaba contra una enfermedad crónica que demandaba costosos medicamentos. La pobreza era una sombra constante, un frío que se calaba hasta los huesos a pesar del sol porteño. Pero en sus ojos, de un marrón cálido y una profundidad inusual, aún brillaba una chispa de resiliencia, una inocencia que la vida no había logrado apagar. Su único tesoro material era un relicario de plata, desgastado por el tiempo, que colgaba de su cuello. Estaba vacío, sin foto, sin nombre, la única herencia de una madre que nunca conoció. Era un misterio mudo, una promesa de un pasado que no recordaba, el eco silencioso de una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy? Isa, no te olvides de las pastillas de Sofía, le recordó su vecina, doña Marta, una mujer mayor de arrugas profundas y un corazón generoso, mientras Isabela se preparaba para su turno matutino. Isa asintió, su estómago rugiendo de hambre. Había compartido su último trozo de pan con Sofía esa mañana, asegurándose de que su amiga tuviera energía para el día. El aroma a café rancio de la cocina se mezclaba con el olor a humedad de las paredes, un perfume de su modesta existencia. Se ajustó el uniforme, ya algo descosido, y se lanzó a la calle, el bullicio de la ciudad tragándola entera. Mientras Isabela se sumergía en la rutina de la supervivencia, en la cúpula de un rascacielos de Puerto Madero, don Eduardo Valdés, un hombre de 60 años, de mirada glacial y traje impecable, dictaba órdenes con la precisión de un general. Su oficina, un santuario de mármol pulido y obras de arte moderno, era un reflejo de su imperio inmobiliario. Don Eduardo lo tenía todo: riqueza, poder, una posición inamovible en la élite de Buenos Aires. Su voz, grave y autoritaria, resonaba en el silencio de su despacho, donde el único sonido audible era el suave zumbido del aire acondicionado. Un anillo de oro macizo en su dedo, con el escudo de la familia Valdés, era un símbolo de una herencia que había cultivado con mano de hierro. Pero bajo esa fachada de poder, un secreto oscuro, enterrado bajo décadas de prestigio, lo acechaba. Un secreto relacionado con una mansión abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que él consideraba una mancha en el impecable historial de su familia. ¿Está todo listo para la venta de la propiedad de la Casona de los Olivos, Horacio?, preguntó don Eduardo, sin levantar la vista de su tableta, donde revisaba los informes financieros. Horacio, su joven y ambicioso abogado, asintió, su voz ligeramente nerviosa. Sí, señor. La operación está casi cerrada. Los permisos de demolición están en proceso. Una inversión estratégica para su nuevo complejo de lujo. Horacio sabía que don Eduardo era un hombre sin escrúpulos, un tiburón en los negocios, cuya fortuna se había construido sobre la eliminación de cualquier obstáculo, incluso si eso significaba pisotear a los pequeños. Monólogo interno. 1. Don Eduardo. La Casona de los Olivos. Ese maldito lugar. Un pozo de secretos que ha amenazado la reputación de mi familia durante décadas. Si la demuelen, si la borran del mapa, el último vestigio de aquel escándalo se desvanecerá con ella. No puedo permitir que esa historia salga a la luz. La locura de mi hermana, el deshonor de su amor prohibido, el niño que tuvimos que desaparecer, todo debe permanecer enterrado. Mi prestigio, el nombre de los Valdés, está en juego.
He sacrificado mucho para llegar aquí, para construir este imperio. No dejaré que un fantasma del pasado lo destruya. No. La casona arderá, y con ella, cualquier verdad inconveniente. Su mirada, antes fría, se tornó aún más gélida, un reflejo de la determinación férrea que lo había llevado a la cima. Esa tarde, el sol de Buenos Aires caía en un torbellino de luces doradas cuando un mensajero llegó al humilde apartamento de Isabella. En sus manos, un sobre grueso con el membrete de un prestigioso bufete de abogados. El aroma a papel fino y sellos de cera contrastaba con el olor a humedad del apartamento. Isabella lo abrió con manos temblorosas, su corazón latiéndole con fuerza. Dentro, una carta. Estimada señorita Isabella Rossi, comenzaba con una formalidad inusual. Le informamos que, tras el fallecimiento de la señora Aurora Valdés, usted ha sido designada como la única heredera de su propiedad, conocida como la Casona de los Olivos. El mundo de Isabella se detuvo. Heredera, mansión. Los nombres y las palabras eran ajenos a su realidad, tan irreales como un cuento de hadas. Aurora Valdés. El nombre no le decía nada. Nunca había oído hablar de ella. ¿Una broma? ¿Un error? Miró a Sofía, que la observaba con ojos curiosos desde la cama. «No entiendo», susurró Isabella, el sobre arrugado en su mano. El sonido del tráfico en la calle, antes un murmullo constante, se volvió ensordecedor. El encuentro inicial entre Isabella y don Eduardo Valdés tuvo lugar en la entrada de la Casona de los Olivos, bajo el abrasador sol de la tarde. La mansión se alzaba imponente, pero decadente, sus paredes cubiertas de hiedra, sus ventanas ciegas, sus puertas de madera carcomidas por el tiempo. El jardín, antes un Edén, era ahora un enjambre de maleza y árboles muertos, el aire denso con el olor a polvo y abandono. Un aura de misterio y tristeza envolvía el lugar, un contraste brutal con la energía vibrante de Isabella. Isabella llegó en un autobús destartalado, su ropa sencilla cubierta de una fina capa de polvo de la calle. Sus ojos, grandes y llenos de asombro, recorrieron la fachada de la mansión. Se sintió pequeña, insignificante, pero también una extraña atracción, un tirón visceral hacia el lugar. Un viejo búho, posado en un árbol seco, la observó con sus ojos amarillos, como un guardián silencioso de los secretos de la casa. El Mercedes-Benz de don Eduardo se detuvo con un suave murmullo. Don Eduardo, impecable en su traje de lino, salió del coche, su figura alta proyectando una sombra imponente. Su abogado, Horacio, lo siguió, llevando una cartera de cuero. El contraste entre la riqueza calculada de don Eduardo y la simpleza de Isabella era palpable, casi doloroso. Don Eduardo la observó con una mirada fría, una mezcla de curiosidad y desdén. Había investigado a Isabella, a esa huérfana sin antecedentes, y su presencia en la casona era una anomalía que no le gustaba. «Señorita Rossi», comenzó don Eduardo, su voz grave y autoritaria, «soy don Eduardo Valdés, el hermano de Aurora, el albacea de la herencia». Su tono era condescendiente, casi amenazante. Isabella sintió un escalofrío. La familiaridad del apellido Valdés le revolvió el estómago. «Soy Isabella Rossi», respondió, su voz algo temblorosa, pero con una dignidad innata. «No entiendo. Nunca conocí a la señora Valdés. ¿Por qué yo?» Su mano, instintivamente, se cerró sobre el relicario que colgaba de su cuello, su único ancla en ese mundo ajeno. Don Eduardo soltó una risa seca, sin humor. Aurora era una mujer peculiar, con sus excentricidades. Dejó todo a un nombre que encontró en un viejo registro del orfanato. Probablemente un error, o una de sus últimas locuras. La mansión, como puede ver, es una ruina. Un pozo sin fondo.
Le ofrezco una suma generosa para que renuncie a sus derechos y yo pueda hacerme cargo de esta molestia. Sería lo mejor para usted, señorita. No tiene idea de los problemas que implica una propiedad como esta. Su tono era una mezcla de desprecio y advertencia. El aroma a decadencia y polvo se aferraba a la mansión, un presagio de los problemas que don Eduardo intentaba ocultar. Isabela lo miró a los ojos, su mirada firme a pesar de la intimidación. Sintió una punzada, no de codicia, sino de algo más profundo, una conexión inexplicable con la casona. El búho en el árbol pareció parpadear, como un cómplice. No, dijo Isabela, su voz sorprendentemente clara y resuelta. No venderé. Quiero ver la casa. Quiero saber por qué la señora Valdés me la dejó. Tengo derecho a saber. El relicario en su mano se sentía cálido, como si un secreto dormido comenzara a despertar. Don Eduardo la miró con asombro, luego con una furia apenas contenida. Nadie le decía no a don Eduardo Valdés. Su mandíbula se tensó, las venas de su cuello se hincharon. Está cometiendo un error, señorita, uno muy grande. Esta mansión esconde más de lo que imagina. Y no todo es agradable. Su voz era un susurro helado, cargado de una amenaza velada. El polvo del aire se levantó con un soplo de viento, cubriendo sus elegantes zapatos, una molestia que se sumaba a su irritación. Isabela no se inmutó. La curiosidad, la necesidad de respuestas, era más fuerte que el miedo. Sintió el peso del relicario, una fuerza silenciosa que la impulsaba hacia adelante. El drama había comenzado, y la humilde huérfana había desafiado al poderoso millonario, abriendo la puerta a un pasado que ninguno de los dos podría controlar. La casona, silenciosa y enigmática, guardaba el aliento de un secreto que pronto sería desenterrado. Los días siguientes a la confrontación con don Eduardo Valdés en la casona de los Olivos fueron un torbellino de emociones para Isabela. A pesar de las amenazas veladas y las ofertas de compra, se mantuvo firme en su decisión. La casona, decrépita y misteriosa, se había convertido en un imán para su alma. Sentía una conexión inquebrantable con el lugar, una voz silenciosa que la llamaba desde sus rincones polvorientos. El relicario en su cuello se sentía más pesado, como si el pasado que contenía estuviera a punto de desbordarse. El olor a polvo y moho en la mansión, antes opresivo, ahora le parecía el aroma de un misterio por resolver. Isabela comenzó a limpiar la mansión poco a poco, con la ayuda de Sofía, su amiga, que, a pesar de su debilidad, insistió en acompañarla. Los viejos muebles cubiertos con sábanas, los cuadros velados por telarañas, cada objeto parecía susurrar una historia. El sonido de sus escobas y fregonas resonaba en las vastas habitaciones, un eco de vida en un lugar muerto. En el proceso, descubrió pequeños detalles, un piano desafinado cubierto de polvo, un juego de té de porcelana roto en el suelo, un álbum de fotos descolorido en un estante olvidado. Las imágenes, borrosas y amarillentas, mostraban a una mujer elegante, Aurora Valdés, la dueña, y un hombre de mirada amable, sonriendo en un jardín que ahora era una maleza. Una foto en particular le llamó la atención. Aurora, más joven, sosteniendo un relicario idéntico al suyo. El corazón de Isabela latió con fuerza. Monólogo interno. 1. Isabela. ¿Quién era Aurora Valdés? ¿Por qué me dejó todo a mí, una huérfana que ni siquiera conocía? Y este relicario, el mismo que tengo. ¿Es una señal? ¿Un hilo que me conecta con ella? Siempre quise saber de dónde vengo, quiénes eran mis padres. En el orfanato solo éramos números, historias sin origen. Pero ahora siento que la respuesta está aquí, entre estas paredes viejas, entre este polvo y el silencio. Me da miedo, sí. Miedo de lo que pueda encontrar. Miedo de que la verdad sea dolorosa, que destruya la pequeña esperanza que tengo. Pero también hay una fuerza, una necesidad de saber que me empuja.
No puedo ignorarla. Este lugar me llama. Me dice que soy parte de él, y no me iré hasta que descubra la verdad. Sus dedos rozaron el relicario en su cuello, buscando consuelo en su familiaridad. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, una habitación llena de libros polvorientos y el aroma a papel viejo, Isabella sintió un crujido bajo sus pies. Levantó una alfombra desgastada y encontró una tabla suelta en el suelo. Debajo, envuelto en un paño de seda, había un diario de cuero, pequeño y gastado, con un candado oxidado. El corazón de Isabella dio un vuelco. El diario se sentía antiguo, pesado con secretos. El sonido del crujido de la madera, el chirrido del candado oxidado, todo se amplificó en el silencio de la biblioteca. Con manos temblorosas, Isabella logró abrir el candado, usando una horquilla de su cabello. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desvanecida, pero la letra era elegante y fluida. Era el diario de Aurora Valdés. Los primeros capítulos hablaban de una vida solitaria, de una familia opresiva, de un amor prohibido. El diario era su ventana al pasado. Los secretos comenzaban a revelarse, lentamente, dolorosamente. Monólogo interno. 2. Isabella. Cada palabra que leo, cada línea, es como un pedazo de un rompecabezas que se va armando. El dolor de Aurora, su soledad, su amor, es palpable en estas páginas. Habla de un hombre, un jardinero de la finca, de un amor que su familia nunca aprobaría. La deshonra, el escándalo, así lo llamaban. Y luego, los miedos. El miedo al descubrimiento, a la vergüenza, a la pérdida. Siento que sus emociones son las mías, como si su historia se estuviera escribiendo de nuevo en mi propia vida. ¿Seré yo la consecuencia de ese amor prohibido? ¿Seré la hija de ese escándalo? La verdad me asusta, pero la ignorancia me asusta aún más. Necesito saber. Necesito saber quién soy y quiénes fueron mis padres. Este diario es mi única conexión con el pasado, mi única esperanza de tener una historia. Los ojos de Isabella recorrieron las palabras, absorbiendo cada detalle. Mientras Isabella se sumergía en el pasado de Aurora, en el mundo exterior, don Eduardo Valdés no se había quedado de brazos cruzados. La negativa de Isabella a vender la casona lo irritaba. Necesitaba demoler esa mansión antes de que sus secretos salieran a la luz. Su ambición por construir un nuevo complejo de lujo en esa valiosa parcela se mezclaba con su miedo a la verdad. Había un nuevo problema. El doctor Mateo Silva, un historiador local, un hombre de unos 50 años, de mirada curiosa y una pasión por los archivos antiguos, había comenzado a investigar la historia de la Casona de los Olivos para un libro. El doctor Silva estaba especialmente interesado en los rumores de un tesoro escondido en la propiedad, no de oro, sino de documentos históricos. El olor a polvo de libros y el sonido del crujido de los archivos eran su pasión. El doctor Silva, mientras revisaba antiguos mapas de la propiedad y archivos municipales, descubrió anomalías en los registros de propiedad de la casona, específicamente en la transferencia de la propiedad de la señora Aurora Valdés a un fondo fiduciario secreto, controlado por don Eduardo, justo antes de su muerte. Las fechas y los documentos parecían haber sido manipulados. Esto levantó sus sospechas. No buscaba un escándalo, sino la verdad histórica. Pero el rastro lo llevaba directamente a don Eduardo. El doctor Silva, buscando información en el barrio, oyó rumores sobre una joven huérfana que había heredado la mansión. Su curiosidad lo impulsó a buscar a Isabella. La encontró en la floristería, rodeada del aroma dulce de las flores. La presencia del búho de la casona, que Isabella había adoptado y ahora la seguía a todas partes, le dio una señal. «Disculpe, señorita, ¿es usted la heredera de la Casona de los Olivos?», preguntó el doctor Silva, su voz amable pero directa. Isabella, inicialmente, se mostró cautelosa. Había aprendido a desconfiar de las preguntas de extraños.
pero la sinceridad en los ojos del doctor Silva y su mención de la casona la intrigaron. Le habló de su investigación, de los rumores del tesoro de documentos y de las anomalías en los registros de la propiedad. Monólogo interno. 3. Doctor Silva. Esta joven es tan diferente de lo que esperaba. No busca la fortuna, busca la verdad. La casona es más que una propiedad, es un enigma histórico. Y los Valdés, su historia está llena de lagunas. Aurora Valdés era una figura enigmática, una reclusa. ¿Qué secretos guardaba esa casa? Los rumores sobre un amor prohibido, sobre un niño desaparecido, siempre fueron una leyenda. Pero las anomalías en los registros son demasiado concretas, y don Eduardo Valdés, con su reputación de tiburón, no es una coincidencia. Esta joven, Isabela, es la clave. Ella es parte de la historia, y tengo la sensación de que, al ayudarla a desenterrar la verdad, estaré desenterrando la historia más importante de todas. El sonido del viento en los árboles de la casona, que él había visitado, le parecía un murmullo de antiguos secretos. La noticia de la presencia del doctor Silva en la casona y su interés en la historia de la propiedad llegó a oídos de don Eduardo a través de sus informantes. Don Eduardo se puso lívido. «¡Ese viejo metiche está desenterrando el pasado!», gritó a Horacio, su abogado. La aparición del historiador era una amenaza directa a su plan. Don Eduardo, sintiendo que el tiempo se agotaba, intensificó sus esfuerzos para obligar a Isabela a vender la mansión, utilizando tácticas legales más agresivas. Le envió notificaciones de desalojo, avisos de impuestos impagos, intentando abrumarla con la burocracia. El olor a pino de su oficina, antes refrescante, ahora le parecía agobiante. La soga se apretaba alrededor del cuello de Isabela. La presión sobre Isabela se intensificó con cada día que pasaba. Las notificaciones legales de don Eduardo Valdés se acumulaban en la mesa de su pequeña floristería, cada una un nuevo recordatorio de su vulnerabilidad. El olor a papel y tinta de los documentos se mezclaba con el aroma dulce de las flores, una cruel ironía. Su amiga, Sofía, empeoraba, y los medicamentos eran cada vez más costosos. La abogada de don Eduardo, una mujer de voz gélida y mirada implacable, la llamó repetidamente, ofreciendo sumas irrisorias por la casona, amenazando con acciones legales por intrusión y daños a la propiedad. Isabela se sentía abrumada, un David contra un Goliat, y su onda se sentía inútil. El relicario en su cuello, antes un símbolo de esperanza, ahora se sentía como un peso abrumador, un grillete que la ataba a un problema que no era suyo. Monólogo interno. 3. Isabela. Estoy agotada, tan agotada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esta mansión, este diario, esta historia. Solo me han traído problemas. La tía Carmen está peor, Miguel está preocupado. Podría vender la casona, aceptar el dinero y desaparecer. Olvidarme de todo esto. Olvidarme de Aurora Valdés y de su amor prohibido. Volver a mi vida simple, a mi orfanato, a mi anonimato. Pero cada vez que pienso en rendirme, el diario me llama. Las palabras de Aurora me persiguen. Su dolor, su valentía. ¿Y si estoy destinada a desenterrar la verdad? ¿Y si no soy solo Isabella Rossi, la huérfana, sino alguien más? El miedo me paraliza, pero la curiosidad me consume. ¿Qué pasó con ese bebé, el hijo de Aurora y el jardinero? La verdad me asusta, pero la mentira me ahoga. Me siento completamente sola en esta lucha, una pequeña brizna de hierba ante una tormenta. El búho de la casona, ahora su constante compañía, la observaba con sus grandes ojos amarillos, como si leyera sus pensamientos. El doctor Mateo Silva, el historiador, había logrado ganarse la confianza de Isabella. Le habló de sus propias investigaciones, de las anomalías en los registros de propiedad de la casona, de los rumores de un escándalo que la familia Valdés
había intentado silenciar durante décadas. El doctor Silva sospechaba que el tesoro de documentos no era un mito, sino la clave para desvelar la verdad. Un día, mientras revisaban viejos archivos en la biblioteca de la casona, encontraron un compartimento secreto detrás de una estantería giratoria. Dentro, una caja de madera antigua. Al abrirla, un aroma a papel envejecido y polvo llenó el aire. Dentro, además de un manojo de cartas descoloridas y unas prendas de bebé envueltas en un paño de seda, encontraron una pequeña libreta. En el aeropuerto, el punto de no retorno para Clara llegó cuando recibió otra llamada de su tía. La voz era débil, apenas un susurro. Clara, la abuela, ha entrado en coma. Los médicos dicen que no hay nada más que hacer. Si no llega el dinero para la operación, es el final. El móvil se le cayó de las manos, el sonido de su impacto contra el suelo de mármol de la terminal, un estallido de desesperación. El dolor le desgarró el alma. Su abuela. Y el nombre del bebé. Isabela. El mismo nombre. Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sus ojos recorrieron las palabras, las descripciones del bebé, de sus ojos grandes, de su cabello oscuro. Un shock la golpeó con la fuerza de un rayo. El padre, el jardinero, había descrito el relicario de plata que le había regalado a Aurora, el mismo que ella llevaba. Y había escrito una canción de cuna, la misma que Isabela, extrañamente, siempre había sentido resonar en su memoria, un eco de una melodía desconocida. Flashback, Isabela, fragmentado. Imágenes borrosas de una mujer cantándole una nana. El aroma a flores. Un broche de plata en forma de relicario. Un abrazo cálido. El sonido de un tren. El miedo. La soledad de una cuna en el orfanato. El llanto. El silencio. La memoria de una canción de cuna, la única conexión con un pasado que siempre se le había negado. «Soy yo», susurró Isabela, su voz apenas audible. «Soy yo, soy la hija de Aurora Valdés y del jardinero. Fui abandonada, enviada a un orfanato». Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de dolor, pero también de liberación. El doctor Silva la miró con asombro y una profunda compasión. La historia, más dramática de lo que había imaginado, se había revelado. El búho de la casona, posado en un mueble cercano, emitió un suave ulular, como un eco de la verdad que había sido liberada. En ese mismo instante, en el mundo de don Eduardo Valdés, la crisis empresarial que había estado gestándose alcanzó su punto crítico. La competencia, liderada por un astuto empresario llamado Ramiro Solís, había descubierto un antiguo fraude fiscal cometido por una de las empresas fachada de don Eduardo, una operación que él había usado para encubrir la venta de la casona a un precio irrisorio y despojar a Aurora de sus bienes antes de su fallecimiento. Sacrificar todo, incluso su propia dignidad, por un título y un matrimonio sin amor. El sabor amargo de la desesperación llenaba su boca. El sudor frío le corría por la espalda. El taller, su refugio, se sentía ahora una celda. Recordaba las palabras de su abuela. «Nunca pierdas tu honor, hijo. Es lo único que nos queda». Pero, ¿qué honor había en un matrimonio forzado, en una alianza con el enemigo? «¡Esa información estaba enterrada!», gritó a Horacio, su abogado, quien lo miraba con ojos asustados. La exposición del fraude fiscal no solo arruinaría su reputación, sino que podría llevarlo a la cárcel. Su imperio, construido sobre secretos, estaba a punto de colapsar. La ironía de la situación, su miedo a que el secreto de su hermana saliera a la luz, ahora opacado por una amenaza más tangible. Pero el destino, con su sentido del humor macabro, tenía otros planes. La doctora Laura Moreno, la psiquiatra de Sofía, la amiga de Isabela, que había desarrollado un interés personal en el caso de la casona y la historia de Isabela, había estado investigando en silencio.
Había conectado los puntos entre la historia del orfanato de Isabela, los registros de Aurora Valdés y los rumores sobre un niño secreto de la familia Valdés. Encontró el registro de abandono de Isabela en el orfanato con la fecha y el nombre de la madre biológica, Aurora Valdés, y el nombre del padre, el jardinero, que había sido borrado del registro por órdenes superiores. La doctora Moreno también había descubierto que don Eduardo Valdés había realizado grandes donaciones al orfanato en los años siguientes al abandono de Isabela. Un intento de silenciar la verdad. Laura tenía la prueba irrefutable. La noche oscura del alma, para Isabela fue una tormenta de emociones. La verdad de su origen, la confirmación de que era la hija de Aurora Valdés y de un amor prohibido, la golpeó con la fuerza de un tsunami. Se sentó en el suelo polvoriento de la biblioteca, el diario del jardinero en sus manos, el relicario en su cuello, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. La tristeza por sus padres, la ira por don Eduardo, la confusión de una vida vivida en la ignorancia. ¿Qué hago ahora?, susurró al búho de la casona, que la observaba en silencio. ¿Lucho por la justicia de mis padres o sigo con mi vida simple? La soledad la envolvió, más profunda que nunca. Pero en el fondo de su desesperación, una chispa, la misma resiliencia que la había mantenido a flote en el orfanato, comenzó a arder. El olor a polvo y secretos se sentía más denso, y el sonido del viento que se colaba por las ventanas, un susurro de su destino. El camino hacia la redención o la destrucción estaba abierto. La verdad sobre su origen se cernía sobre Isabela como una corona de espinas, pesada y dolorosa. El diario del jardinero, ahora abierto en sus manos temblorosas, era un testamento de un amor prohibido y una vida arrancada de raíz. La tristeza por sus padres, el odio hacia don Eduardo, la abrumadora magnitud del secreto familiar de los Valdés, todo la consumía. Pero la noche oscura del alma, en medio de la casona de los olivos, también le trajo una claridad brutal. No podía ignorar la verdad. No podía seguir siendo la huérfana anónima. La sangre de sus padres, la historia de su amor, la llamaban a la acción. El relicario en su cuello, antes un enigma, ahora ardía con la fuerza de su linaje, un faro en la oscuridad. El búho de la casona, su silencioso compañero, la observaba con sus ojos sabios, como un presagio de la batalla que se avecinaba. Monólogo interno. 4. Isabela. Mi madre, Aurora. Mi padre, el jardinero. Su amor, su sacrificio. Fui abandonada para proteger un nombre, un apellido, una fortuna que no me pertenece. Y don Eduardo, mi tío, lo supo todo este tiempo. Me humilló, me despreció, intentó borrarme de la existencia, sin saber que yo era el eco de un amor que él intentó enterrar. La ira me quema, sí, pero también hay una fuerza nueva, una determinación. No es solo por mí, es por ellos, por la memoria de mis padres, por cada huérfano que no tiene voz, por cada verdad silenciada. Me siento pequeña, pero la verdad es un arma más poderosa que el dinero y la influencia. Haré lo que sea necesario para exponer a don Eduardo, no por venganza, sino por justicia, para que la luz brille en los rincones más oscuros de esta familia. Este es mi destino, y no me acobardaré. El sonido de su propio corazón, antes un murmullo ansioso, ahora era un tambor de guerra. Con la ayuda del doctor, Mateo Silva, quien, con su investigación meticulosa, había encontrado más pruebas que corroboraban la historia del diario, registros de nacimiento, certificados de defunción sospechosos, testimonios de antiguos empleados de la casona que recordaban vagamente el escándalo. Isabela preparó su contraataque. La doctora Laura Moreno, la psiquiatra, también aportó sus hallazgos, incluyendo los registros de las donaciones de don Eduardo al orfanato, que confirmaban su implicación en el abandono de Isabela. El rompecabezas estaba completo. El aroma a papel viejo
y el sonido del crujir de los documentos llenaban el aire de la casona, cada hoja un arma. La estrategia de Isabella fue audaz. No buscaba un acuerdo privado, buscaba la verdad en el tribunal público. Con el apoyo de Elisa Soto, la abogada que la había asesorado desde el principio, y la guía del doctor Silva, Isabella presentó una demanda por difamación, fraude y ocultación de herencia contra don Eduardo Valdés, acompañada de una solicitud para la exhumación de los restos de Aurora Valdés para realizar pruebas de ADN que confirmarían su maternidad. La noticia de la demanda, acompañada de los primeros extractos del diario del jardinero que Elena filtró a la prensa, sacudió los cimientos de la élite de Buenos Aires. El olor a escándalo se cernía sobre la ciudad. Don Eduardo Valdés, al enterarse de la demanda y de la implicación del doctor Silva y la doctora Moreno, se puso lívido. «¡Esa mocosa! ¡Está loca! ¡Es una conspiración!», gritó a Horacio, su abogado, que lo miraba con terror. El escándalo por el fraude fiscal, orquestado por Ramiro Solís, se había intensificado, y ahora esta nueva demanda amenazaba con desmantelar por completo su imperio. El suelo bajo sus pies, que siempre había sido firme, comenzó a temblar. El sonido de los teléfonos sonando sin cesar, el murmullo de las noticias en la televisión, todo era un coro de su inminente caída. La confrontación final tuvo lugar en la sala de un tribunal abarrotado, el aire denso con la expectación. La prensa, los curiosos, los rivales de don Eduardo, todos estaban allí para presenciar el juicio del poderoso magnate. Don Eduardo, pálido y con el rostro contraído por la furia, se sentó en el banquillo de los acusados. Su abogado, Horacio, intentó presentarlo como una víctima de una huérfana oportunista, pero sus argumentos carecían de fuerza. Isabella, vestida con un sencillo pero digno traje oscuro, se sentó en el banquillo de los demandantes, el diario del jardinero en sus manos. Su mirada, firme y decidida, se encontró con la de don Eduardo. No había odio, solo una quietud serena. A su lado, el doctor Silva y la doctora Moreno, sus aliados en la búsqueda de la verdad. Elisa Soto, su abogada, se levantó con una elegancia imponente. «Señoría», comenzó Elisa, su voz resonando con claridad en la sala, «presentamos hoy no solo un caso legal, sino una historia de amor, sacrificio y una verdad que ha sido silenciada durante décadas». Presentó los diarios de Aurora y del jardinero, las cartas, los testimonios, las anomalías en los registros de propiedad y las pruebas de las donaciones de don Eduardo al orfanato. El sonido de las páginas al pasar, el murmullo de asombro de la multitud, todo se mezclaba en una sinfonía de revelación. El momento culminante llegó cuando el juez ordenó las pruebas de ADN de Isabella y los restos de Aurora Valdés. Los resultados, que llegaron horas después, fueron irrefutables. Isabella Rossi era, genéticamente, la hija de Aurora Valdés, y por lo tanto, la nieta legítima del verdadero patriarca de la familia Valdés, no don Eduardo. La revelación cayó sobre la sala como un trueno. Don Eduardo Valdés se levantó de su asiento, su rostro lívido, sus ojos inyectados en sangre. «¡Mentira! ¡Es una farsa! ¡Una conspiración!», gritó, su voz un graznido. Pero sus palabras se ahogaron en el alboroto de la sala, el sonido de los flashes, el murmullo de los periodistas. El juez golpeó el mazo, pero el caos ya se había desatado. Monólogo interno. 6. Don Eduardo. No, no puede ser. Mi imperio, mi nombre, mi vida. Todo se desmorona. Esa mocosa, esa huérfana, es la hija de la vergüenza, la misma sangre que manchó mi familia. He luchado toda mi vida para enterrar este secreto, para construir una fachada de impecabilidad. Y ahora todo arde. Me he quedado solo. Mis millones, mi poder, no significan nada. Soy un fraude, un mentiroso, un cobarde. Y ella,
Ella, la que humillé, es la que me ha destruido. El frío de la derrota me cala hasta los huesos, el olor a su perfume, el que me recordó a su abuela, ahora me ahoga. Se aferró al banquillo, sus manos temblorosas, su rostro descompuesto por el shock y la desesperación. Isabela lo observó y por primera vez sintió piedad. No había triunfo en sus ojos, solo una quietud. La verdad, finalmente, había sido revelada. Su locket, que siempre había sido vacío, se sentía ahora lleno de la historia de su familia, de un amor que había trascendido la injusticia. El aroma a rosas que se colaba por la ventana del tribunal, antes tan inocente, ahora se sentía como el perfume de la justicia que finalmente había florecido. La catarsis era completa. La sentencia del tribunal fue un eco retumbante de la verdad revelada. Don Eduardo Valdés fue encontrado culpable de fraude, ocultación de herencia y otros cargos, y condenado a una pena de prisión significativa. Su imperio inmobiliario se desmoronó como un castillo de naipes. Sus activos fueron congelados y sus propiedades, incluida la mayoría de sus posesiones, se destinaron a compensaciones y a una nueva fundación que se establecería. La reputación de la familia Valdés quedó hecha trizas. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora manchado por el escándalo. El olor a deshonra y decadencia impregnaba los círculos de la alta sociedad de Buenos Aires, un contraste brutal con el perfume a éxito que antes exhalaban. Ramiro Solís, el rival de don Eduardo, aunque no salió ileso de las investigaciones sobre el sector inmobiliario, logró consolidar una parte del imperio de don Eduardo, convirtiéndose en una figura aún más poderosa, pero su victoria carecía de la resonancia moral que acompañó la caída de su adversario. La historia de la justicia, la de Isabela, había eclipsado la de la mera acumulación de riqueza. Isabella Rossi, ahora plenamente reconocida como Isabela Valdés, la nieta legítima de Aurora Valdés, heredó la casona de los Olivos y una parte sustancial de la fortuna familiar. Sin embargo, su objetivo no era acumular riqueza, sino sanar las heridas del pasado. Con el doctor Mateo Silva como su principal asesor y la doctora Laura Moreno, a cargo del área de bienestar, Isabela transformó la casona en un centro cultural y un refugio para jóvenes huérfanos y desfavorecidos. El lugar, que una vez fue el escenario de la vergüenza y el abandono, se convirtió en un faro de esperanza, un espacio donde el arte, la música y la educación florecían. El aroma a flores frescas y a tierra cultivada llenaba los jardines restaurados, un perfume de vida y nuevos comienzos. La floristería de Isabela, el Rincón de las Flores, se convirtió en un componente esencial del centro, enseñando a los jóvenes el arte de la floricultura y la jardinería, ofreciéndoles un oficio y una conexión con la tierra. El pequeño búho de la casona, que había sido su silencioso compañero, se convirtió en el símbolo del centro, una figura que representaba la sabiduría y la vigilancia sobre los que necesitaban ayuda. La relación entre Isabela y el doctor Mateo Silva, el historiador, se consolidó en una profunda amistad y colaboración. Él continuó su investigación, publicando un aclamado libro sobre la verdadera historia de la familia Valdés y la Casona, que no solo vindicó la memoria de Aurora Valdés y el jardinero, sino que también expuso las injusticias de una sociedad obsesionada con el estatus y la apariencia. El libro, titulado El jardín secreto de Aurora, se convirtió en un bestseller, y el doctor Silva, antes un académico poco conocido, se transformó en una voz influyente en la defensa del patrimonio y la justicia social. Su voz, antes un murmullo, ahora resonaba con autoridad en las salas de conferencias. La doctora Laura Moreno, la psiquiatra, siguió trabajando de cerca con Isabela y la Fundación, brindando apoyo emocional y psicológico a los jóvenes. Su encuentro con Isabela y su implicación en la historia de la Casona la llevaron a una comprensión más profunda de la resiliencia humana
y la importancia de la verdad. Su risa, antes contenida, ahora era más libre, un eco de la alegría que sentía al ver los cambios que había ayudado a forjar. La abogada Elisa Soto, impresionada por la integridad de Isabela y la transformación de la casona, se unió a la junta directiva de la fundación, aportando su experiencia legal para proteger los derechos de los más vulnerables. Su amistad con Isabela se convirtió en un lazo inquebrantable, una hermandad nacida de la lucha por la justicia. Un año después de la sentencia, la Casona de los Olivos fue el escenario de una gran celebración. No una fiesta exclusiva de millonarios, sino una reunión abierta a la comunidad, un festival de la esperanza y la reconstrucción. Niños de la fundación corrían por los jardines restaurados, sus risas llenando el aire. El sonido de la música folclórica se mezclaba con el aroma asado y el dulce perfume de las flores. Isabela, vestida con un sencillo vestido blanco, pero con una elegancia que trascendía la moda, se paró en el antiguo porche de la casona. En su cuello, el relicario de plata, ahora no vacío, sino con una pequeña foto de Aurora y el jardinero, sonriendo, sus rostros llenos de un amor que había desafiado las barreras sociales. El brillo de sus ojos, antes marcados por el cansancio, ahora reflejaba una paz profunda y una alegría serena. Monólogo interno. 5. Isabela. Siempre fui una huérfana, una extraña en el mundo, buscando un lugar al que pertenecer. Y lo encontré aquí, en esta casa, en esta historia, no en la riqueza o el apellido, sino en la verdad y el propósito. Mis padres, su amor, su sacrificio, no fue en vano. Su historia ha sido vindicada y su legado vivirá a través de cada niño que encuentre refugio y esperanza en este lugar. Don Eduardo me quitó mi identidad por un tiempo, pero al final me ayudó a encontrar mi verdadero yo. Me enseñó el precio de la ambición desmedida y la importancia de la humanidad. El relicario ya no es un misterio, es una herencia. Una promesa de que el amor siempre encuentra su camino y que la verdad, por mucho que se la intente enterrar, siempre florece. Sus dedos rozaron el relicario, sintiendo la conexión inquebrantable con su pasado y su futuro. La historia de Isabela Valdés se convirtió en una leyenda moderna en Buenos Aires, un testimonio del poder de la resiliencia y la justicia. La Casona de los Olivos, antes una joya escondida de secretos y abandono, ahora era un monumento a la verdad y la redención. La moraleja de esta historia es tan clara como el cielo azul de la primavera porteña. La verdadera herencia no reside en las mansiones o las fortunas, sino en la verdad de nuestra identidad y en la integridad de nuestras acciones. Los secretos, por mucho que se los intente ocultar, tienen una forma de salir a la luz, a menudo en los momentos más inesperados. El poder, cuando se usa para oprimir y manipular, finalmente se desmorona, dejando solo un rastro de deshonra. Pero la bondad, la compasión y la búsqueda incansable de la justicia tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Isabela, la huérfana que heredó una mansión y un secreto, no solo encontró su verdadero origen, sino que también forjó un legado de esperanza y humanidad, demostrando que la verdadera riqueza reside en el propósito y en el amor que compartimos con el mundo. Y en el eco de su historia, las voces de aquellos que fueron silenciados finalmente encontraron su melodía de libertad.